Encantado se encuentren una vez más aquí conmigo en esta disertación donde vamos a abordar los delitos contra menores descritos en la Ley Orgánica de Protección de Niño, Niña y Adolescente, ley vigente en Venezuela. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte. Esta clase está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Penal 2, Derecho Penal, parte especial, y el público en general. Disertaciones, clases estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte. Bueno, estimados míos, recordemos que el concepto de víctima es, desde una perspectiva clásica, víctima de delito penal, es el titular del bien jurídico que es afectado por el delito. El titular del bien jurídico que ha sido afligido por la acción u omisión por parte de un victimario en la realización de una conducta típica. Generalmente se cualifica o se califica al sujeto activo de la relación jurídico-penal en atención a condiciones que lo vinculan a ámbitos relacionales con respecto a la víctima, o por ejemplo, como existe en la ley contra la corrupción, la condición de funcionario público que administre, guardia o custodia. Pero pocas veces se cualifica o se califica a la víctima en atención a una condición personal. En Venezuela hemos visto, como ocurrió en la disertación anterior sobre los delitos de aflicción a la mujer, que se encuentra una tipificación específica sobre la base de lo que establece la Ley Orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Pero allí, particularmente, esos delitos de violencia de género asumen la idea del irrespeto de la condición de género, es decir, su realización, en su realización, el dolo, la culpabilidad de los mismos, y hablo del dolo porque no se persigue un delito culposo contra el sexo femenino. Entonces, el desprecio de género está allí vinculado a la realización del hecho. Lo que nos ocupa hoy es otro ejemplo bien interesante, porque estaremos abordando que se cualifica la víctima en función ya no de la condición de género, sino de la condición etaria, es decir, el ser menor de edad. Yo sé que cometo casi una blasfemia para los puristas del mundo del derecho de protección del niño cuando utilizo la palabra menor, siendo que evidentemente se ha venido haciendo una bifurcación, una diferenciación entre el concepto de niño y niña, aquellos menores de 12 años, y de adolescentes, aquellos mayores de 12 años y menores de 18 años. Pero, por ejemplo, en el artículo 78 de la Constitución se regula lo que la doctrina y hasta la propia jurisprudencia ha venido mencionando como el interés superior del niño, y que en realidad no se limitaría solo al niño o niña, sino al adolescente, porque lo que ubica el concepto de interés superior del niño como principio de favorabilidad interpretativa cuando haya duda en la concepción, en la aplicación de una norma, siempre ha de tomarse la interpretación que sea mucho más favorable al menor. Por eso es que me permite casi en esta disertación de hoy establecer el concepto casi genérico de delitos contra menores. Por otra parte, recordemos que la ubicación de esos delitos en menoscabo del menor como víctima, es decir, de alguna forma se está protegiendo al menor porque es titular del bien jurídico, propiedad, integridad y, si pudiera hablarse, de la libertad sexual. Y yo creo que ya sin ambaje podemos hablar hasta del propio delito, hasta de la propia protección del bien jurídico, libertad sexual. Porque si, por ejemplo,
se hace no punible el delito, o se hace no punible la actividad sexual con adolescente en donde esté presente el consentimiento y no medie, por ejemplo, una relación de subalternidad o una relación de ascendencia familiar. Entonces, obviamente que el tema de la libertad sexual también está ubicado en el ámbito de las libertades que ostenta un menor, pero por lo menos el adolescente, no el niño o niña como tal, conjuntamente con la libertad de desplazamiento, conjuntamente con la libertad de trabajo. Si se acepta el hecho de los aprendices, ¿verdad?, que puedan laborar bajo determinadas condiciones que establece la ley orgánica del trabajo, el trabajador y la trabajadora, es porque hasta el tema de la libertad de actividad laboral está presente por lo menos en los adolescentes. Pero el tema de la libertad sexual se ubica inclusive en la idea de la posibilidad de lo que se denomina la emancipación, y la emancipación como consecuencia del matrimonio de un menor, cuando se permite ese matrimonio del menor en las condiciones que ha venido regulando y un tanto cambiando el Tribunal Supremo de Justicia en el sentido de la permisibilidad del matrimonio solamente de los mayores de 16 años. Aunque para la permisibilidad de ese matrimonio se debe contar con la autorización de sus representantes, de sus guardadores o custodios, de quien ejerza la patria potestad, por quien establezca la ley orgánica de protección de niños, niños y adolescentes. De alguna forma, el Estado está tolerando que un menor, quien no ha cumplido aún los 18 años de edad, un adolescente, realice todos los efectos que conllevan el estar casado, entre ellos la cohabitación y la intimidad de contenido sexual, si es que aceptamos que uno de los efectos que se pueda generar del matrimonio es la procreación. Bueno, y no hace falta explicar mucho cómo se deriva la procreación. Por lo tanto, hablar de la posibilidad de la libertad sexual en el ámbito de las libertades, por lo menos del adolescente, no sería un sinsentido, menos aún un pleonasmo. Claro, de eso no voy a hablar hoy acá. De verdad que así como lo hice en la disertación sobre los delitos de violencia de género, voy a dejar de lado el delito de abuso sexual con o sin penetración contra de menores, niños o adolescentes, porque eso ya lo abordé. Por favor, los invito a que ingresen a mi clase que está en el canal YouTube sobre el delito de abuso sexual, donde también pasamos a abordar las consideraciones frente al delito de abuso sexual contra menor. Porque es que en realidad me está quedando todo un andamiaje de delitos ubicados en el ámbito de la LOMNA que no solamente protegen el tema de la libertad sexual, siendo que la víctima son los menores. La importancia de estos delitos en donde la víctima sea menores se refleja, por ejemplo, en el caso del ámbito adjetivo procesal penal. Recordemos que ahí está los delitos de mucha significación y están los delitos menos graves. Y cuando se habla de los delitos menos graves, aquellos que están descritos en el artículo 354 del Código Orgánico Procesal Penal. Por cierto que eso lo repite el artículo 375 cuando habla de los efectos de la admisión de los hechos en los delitos que no estén descritos allí. También lo repite esa retahíla de delitos, el artículo 43, cuando habla de los delitos que sean susceptibles de la llamada suspensión condicional del proceso. Allí se establece como un delito grave los delitos contra la indemnidad, ¿verdad?, y libertad de menores. Pero, y por lo tanto, uno se preguntará, ¿y qué pasa en los delitos contra la propiedad de menores? Entonces, fíjense, hago la distinción porque obviamente me voy a referir a los delitos que están descritos en donde los menores son víctimas establecidos en la LOMNA, pero también es posible que un amplio abanico
de delitos, ¿verdad?, que no cualifique el tipo de víctima y que esté descrito dentro de la ilicitud penal ortodoxa, como es el Código Penal, libro segundo, libro tercero del Código Penal, o delitos que se encuentren presentes en cuerpos de ilicitud penal colaterales, como por ejemplo la ley contra el hurto y robo de vehículos. Entonces, hurtarle el vehículo a un menor, sí, porque hasta la ley de tránsito terrestre y su reglamento, con permisos y autorizaciones, permite que por lo menos los mayores de 16 años puedan conducir vehículos y puedan ser víctimas, por ejemplo, de hurto o de robo de un vehículo automotor. Y por qué no decirlo, hasta del tema de la propiedad per se como tal. Recuerda que el menor tiene capacidad jurídica, pero no tiene capacidad negocial o de obrar, y que por lo tanto, ¿cómo se resuelve el tema de la capacidad negocial o de obrar? Bueno, se asume a partir de las autorizaciones de quien asume su guarda, custodia, o inclusive ya es plena con la llamada emancipación como consecuencia del matrimonio. Si ya le permitimos que pudiera yacer con su cónyuge, ese menor, que por cierto, ese cónyuge o la cónyuge podría ser mayor de edad o menor de edad, es perfectamente el matrimonio entre dos menores de edad, pues, mayores de 16 años de edad. Entonces, si ya le permitimos eso, entonces ha de permitírsele también una plena capacidad jurídica y negocial para ser propietario sobre la base de haber logrado el efecto de la emancipación. Entonces, dejaríamos de lado tanto el delito de abuso sexual contra menor, que sí está descrito en los artículos 259, 260 de la LOMNA, como los delitos que descritos en otros cuerpos de ilicitud ortodoxas o colaterales tengan como víctima a los menores. Fíjense lo siguiente. La LOMNA es una ley compleja. Imagínense cómo dividirla en dos grandes toletes. Un tolete es de carácter civil, que es el ámbito de protección de menores. Los tribunales de protección, por ejemplo, en Caracas, esos tribunales de protección se encuentran ubicados en la avenida Urdaneta, para los que quieran una ubicación geográfica del asunto. Los tribunales de protección, el ámbito de la protección civil. Por lo tanto, todo lo que esté vinculado a los institutos del ámbito del derecho sustantivo en el ámbito de la protección, inclusive hasta el propio divorcio de padres de menores, no podrán realizarse ante los tribunales, digamos, ordinarios civil, sino que tendrían que realizarse ante los tribunales de protección. Y todo lo que esté vinculado, por ejemplo, al ámbito laboral de menores realizando trabajo, bajo una relación de subordinación en esos tribunales. Y el otro gran tolete de la LOMNA es lo que se denomina el sistema penal de responsabilidad del adolescente. Esa es una circunstancia, ese es un instituto netamente adjetivo, procesal, de la cual obviamente tampoco voy a hablar en esta sesión de hoy, porque ahí lo que estaría hablando es cuando es responsable un adolescente mayor de 14 años de edad, porque en la última reforma de la LOMNA se conllevó pues a la inimputabilidad, por lo menos no de sanción penal, de los adolescentes entre 12 y 14, y ya sabemos que se es adolescente teniendo más de 12 años de edad, pero solamente será responsable con mayor de 14 años, aumentándose la pena, la cual es actual, una pena de 10 años, pudiendo haber una menor imposición por el tema de la dosimetría penal. De ello tampoco voy a hablar, porque pudiera ser un delito cometido por un adolescente contra un adulto o contra una persona jurídica o contra un menor. Es decir, ahí lo que estaríamos hablando es el ámbito del fuero procesal del procesado adolescente. ¿Ok? Aquí me voy a circunscribir exclusivamente dentro de esa parte penal de la LOMNA en los delitos allí descritos en las cuales contemplen como víctima los menores. Entonces yo creo que la explicación esta que estoy haciendo, esta introducción,
pretendo ser pormenorizado en el asunto, dado las limitaciones del tiempo, era necesario a los efectos de evitar enredos, dispersiones o aspiraciones no cumplidas en la percepción de esta disertación. Bueno, el tema del interés superior del niño, descrito en el artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ha sido interpretado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el sentido, mis estimados, de que si realmente hay una duda en la interpretación de una norma y esa norma regula una relación sustantiva o adjetiva en la que esté presente un menor, relación sustantiva, por ejemplo, ser miembro de la relación jurídico-penal, como victimario o como víctima, pero de nuevo, no lo voy a tratar como victimario en adolescente, sino como víctima. Entonces la interpretación ha de ser la interpretación que más favorezca al menor. Ello conlleva no aceptar, por ejemplo, que exista un indubio, un interés superior del niño en materia de prueba penal. Entender que solamente las pruebas que provengan de un menor, es decir, sus dichos, etcétera, ha de ser asumido en una interpretación preferente, privilegiada. ¿Por qué no? Puesto que tanto la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, que establece el procedimiento de violencia de género, como lo establece la LOMNA, en el caso del menor, del adolescente que comete delito no es que se encuentre en situación irregular, no es que matamos al tigre y después le tenemos miedo al cuero, no, delito típico, culpable, antijurídico y punible. No era el mismo criterio de la ley tutelar de menores, que era previa a la LOMNA, pero de verdad, aparte eso de mí, porque quiero hablar solamente del adolescente como víctima y no como victimario. Entonces, esa interpretación tiene que ser una interpretación que en primer lugar refleje la existencia de una duda. ¿Okay? Pudiera ser que en un caso en concreto estén presentes varios principios de favorabilidad interpretativa, el indubio pro reo, el interés superior del niño, el indubio pro fémina, por ejemplo, o hasta podríamos incluir el indubio pro operario. Entonces, esa interpretación ha de ser una interpretación que favorezca lo que se denomina ese interés superior del niño que se encuentra inmerso en una relación jurídico sustantiva. Entonces, fíjense, muchos temas también pudieran tener una vinculación residual. Por ejemplo, ese menor que va a ser víctima o que es víctima de un delito, obviamente a nivel procesal se iría a comportar como víctima, pero se iría a comportar también como testigo, refiriendo el que ha sufrido como consecuencia de un delito. Esta lámina, recuerden que yo les dejo en la página de mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, en donde están presentes todas estas disertaciones. Les dejo allí las láminas con respecto a esto, pero esa lámina es interesante porque es un criterio dentro de lo que un autor importante, María Elisa Alonso, en la llamada psicología del testimonio, aborda frente al testimonio del menor, teoría de la aceptación o teoría del rechazo. Pero no quiero contaminarme con el tema de aspectos procesales. Por otro lado, también tangencialmente, residualmente, y lo subrayo porque hablamos de delitos en donde el menor es víctima, hay un criterio de la Sala Constitucional que a nivel de proceso penal debe posibilitarse la audiencia de prueba anticipada en la declaración de menores, no solamente niños, adolescentes inclusive, aún teniendo 17 años, 11 meses, 30 días, no habiendo cumplido aún los 18 años, posibilitarse la audiencia de prueba anticipada para recibir la declaración del menor, el criterio que provino de la Sala Constitucional en la famosa sentencia del 3713 que está allí presente, pero que no menoscaba, por ejemplo, que si ese menor
desea declarar en juicio oral y público, allí debe hacerlo porque debe preferirse una interpretación en una relación de inmediación más que una interpretación en una relación de mediación. Bueno, entonces, existe también la otra problemática en la declaración testifical del menor, que es la que establece el artículo 214 del COP, es decir, las personas hasta los 15 años de edad declararán en juicio o en el proceso o en sede policial, tiene que ser sin juramento. Entonces, ello trae un problema, bueno, de carácter adjetivo, de cómo se valora la prueba del menor en atención al único prisma de valoración de prueba que existe en el ámbito procesal penal, que es el artículo 22, que nos habla de la utilización de la sana crítica como mecanismo apreciativo de la prueba, utilizando lógica, experiencia y ciencia. Así, ya habiendo dejado de lado, habiendo tratado, aunque sea referencialmente, todos estos aspectos adjetivos vinculados al menor como víctima, que como se dan cuenta, era necesario por lo menos abordarlo acá y por lo menos nominalmente establecer su referencia, vamos a darle cabida pues a esa retahíla de ilícitos en el ámbito de la desprotección de los menores. El artículo 253 de la LOGNA, disculpen aquí en las láminas, en la cual hay una equivocación, se dice a mayo de 2020, cuando en realidad estamos hablando en mayo de 2022. Si tengo un retraso aquí como de 2 años. El supuesto de ese delito, del delito de tortura, el funcionario público que por sí o por otro ejecute contra algún menor actos que produzcan grave sufrimiento o dolor con el propósito de obtener información de la víctima o de un tercero, estaría realizando el delito de tortura. Fíjense que es irrelevante que ese menor sea imputado en la comisión de un delito. Es decir, si la forma para obtener el conocimiento o la verdad por parte de un funcionario, sujeto activo cualificado dentro de ese delito de tortura, es la utilización de la práctica que es descrita en el propio artículo 253 para obtener información de la víctima o de un tercero, estaría incurriendo en ese delito. Fíjense que acá se habla de un aumento, la tortura agravada, ¿ok? Prisión de 1 a 5 años tiene ese tipo básico. En la misma pena incurre quien no siendo funcionario público o funcionario público ejecute la tortura por determinada. Pero fíjese, estaría realizando la tortura que está siendo determinada por un funcionario público. El funcionario público como determinador, es decir, como autor mediato, siendo que quien no es funcionario público y está torturando al menor a los fines de obtener la información, actuaría como autor material. Debería darse una comunicabilidad de la circunstancia de ese dolo en el conocimiento de que se trata de un menor para ser responsable. Si la lesión es grave o gravísima, es decir, las lesiones que están descritas en el artículo 414 del Código Penal, lesión gravísima, y 415 del Código Penal en cuanto a sus efectos, pues se agrava la sanción de 2 a 8 años. Como se dan cuenta, hay una dosimetría penal, lo cual, cuidado, aún en el entendimiento de que se trata de la víctima, un menor, vayamos a utilizar el criterio de que se aplique el límite superior de la pena, porque ya de una vez el artículo está subsumiendo, está incorporando que la víctima es un menor. Por lo tanto, la necesidad de que aún en los delitos donde la víctima sea menor, se aplique como circunstancia de orden público el término medio,
entre un límite inferior y un límite superior. Cuidado con entender que el interés superior del niño lo que habilita es siempre aplicar el límite superior, porque de haber sido así, en una relación sistémica no se hubiese descrito límites inferiores y superiores en la dosimetría de los delitos de aflicción a los menores. Si resulta la muerte, la pena de prisión será de 15 a 30 años. Como se dan cuenta, aquí estamos incorporando un nuevo homicidio. Y por eso es que cuando yo abordaba frente a ustedes, mis alumnos, el delito de homicidio, decía que no se quedaba exclusivamente en el ámbito de lo que establecen los artículos del 405 al 412, si es que asumiéramos la inducción o ayuda al suicidio como una forma de homicidio, sino que también hay otras tipificaciones del homicidio. Por ejemplo, el homicidio culposo, que estaría presente en la Ley Orgánica de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, en ocasión del trabajo, el homicidio que surge como ocasión de la realización del delito de robo agravado de vehículo automotor y de allí se derivara la muerte por efecto de la violencia, el homicidio que resulte con ocasión del secuestro, dentro de las agravantes del secuestro que están presentes en la ley contra el secuestro y la extorsión. Aquí tendríamos un nuevo homicidio. Nótese que hay un límite inferior de 15 años a un límite superior de 30. Es decir, de alguna forma el legislador estaría reconociendo una forma de preterintencionalidad en ese homicidio que se causa. El propósito inicial era obtener una información por vía de la tortura. Se le pasó la mano, por no hablar de ejemplos que ya conocemos muchos de ustedes de la reciente realidad nacional, en donde, bueno, se terminó acusando a funcionarios públicos por la muerte de alguien, ¿verdad?, que fue lanzado por un edificio y entonces no se abordaba el ámbito de la preterintención. Aquí en este artículo, siendo el menor la víctima, se estaría incorporando como una especie de preterintencionalidad íncita, lo cual por ello es que vemos un límite inferior que inclusive estaría por encima del homicidio intencional descrito en el artículo 405 del Código Penal, que como bien saben ustedes tiene un límite inferior de los 12 años. Entonces aquí tampoco mal se podría hablar de que apliquemos la rebaja por preterintencionalidad que está presente en el artículo 74, numeral 2 del Código Penal, puesto que lo que se quería era torturar y al final del camino se derivó fue en la muerte, porque ya de alguna forma la preterintencionalidad está presente en la manera como se valoró la sanción entre un límite inferior de 15 años a un límite superior de 30. Es decir, la única posibilidad que pudiéramos aplicar de atenuantes dentro de este delito o estarían en cualquiera de los numerales distintos al artículo 74, distintos al numeral 2 del artículo 74 del Código Penal. Por ejemplo, haber cometido el delito entre 18 y 21 años de edad, haber precedido de injuria o de amenazas graves previamente o cualquier otra circunstancia que aminore la gravedad del hecho conforme lo establece el artículo 74.4 del Código Penal, en donde muchos jueces aceptan la inexistencia de antecedentes penales como una circunstancia que aminora la gravedad. En otras de estas disertaciones yo les he dicho que, por ejemplo, en España, que tiene un sistema similar de atenuantes, la confesión que se haya realizado en pleno juicio, y aquí tendría que decirse una vez que ha pasado, que se ha iniciado el debate dentro del propio proceso, es una forma de concebir un atenuante conforme al 74.4 del Código Penal, no por la admisión de los hechos, porque la Sala de Casación Penal se ha negado a que la admisión de los hechos se verifique una vez que ha comenzado el debate en el juicio oral y público. Veamos otro ilícito, el ilícito descrito en el artículo 254, trato cruel o maltrato. Quien someta a un niño, niña o adolescente bajo su autoridad
responsabilidad de crianza o vigilancia a trato cruel o maltrato mediante vejación física y psíquica conlleva una pena de 1 a 3 años. Siempre que no constituye un hecho punible, será sancionado o sancionado con una pena mayor. ¿Cuál pudiera ser ese mayor hecho punible? Bueno, que el trato cruel o maltrato haya derivado una lesión. Y entonces, fíjense que la interpretación del asunto dice siempre que no constituye un hecho punible, niega la posibilidad del concurso real o material. Es decir, de hacer esa especie de sumatoria entre el resultado lesionante, que cualquiera de las variables de la lesión que está presente en el artículo 414 y siguientes del Código Penal, lesiones gravísimas, lesiones graves, porque ya de una vez la norma estaría sustituyendo la responsabilidad por trato cruel o maltrato en función del resultado que se verifique como consecuencia del trato cruel o maltrato. Es decir, un trato cruel o maltrato que no derive una lesión que se encuentre presente en el andamiaje de lesiones descritas a partir del artículo 414 al artículo 417. 414, 415, 417 del Código Penal. Entonces, conlleva una pena del límite inferior al límite superior. Nótese que no solamente ahí se está cualificando el sujeto activo como persona evidentemente adulta que asume una autoridad, responsabilidad de crianza o vigilancia. La vigilancia no es por la simple mención de los institutos de protección que está en el ámbito de protección, de patria potestad, guardadores, curadores o tutores, o sino quien simplemente coyunturalmente asuma el dominio del riesgo de asumir una vigilancia de un niño. Sí, yo te lo cuido mientras tanto, o de un adolescente. Entonces, el concepto de trato cruel o maltrato, ¿ok? Obviamente que si es a los efectos de la tortura por parte de un funcionario público para obtener una verdad, estaría descrito en el ilícito anterior, descrito en el artículo 253. Trabajo forzoso, artículo 255 de la LOM. Quien someta a un niño, niña o adolescente a trabajo bajo amenaza, prisión de 1 a 3 años. Ciertamente los adolescentes pueden ser aprendices, como lo establece la propia ley del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, pero en un ámbito de libertad laboral, en la manifestación de una aquiescencia a desempeñar un oficio. La ley del trabajo establece los límites etarios en los cuales no es posible siquiera asumir la condición de aprendiz. Pero todos sabemos, hasta en máxima de experiencia, que hay determinadas funciones, sobre todo en el ámbito de lo que se denomina el show business. Es decir, toda esta actividad artística donde se hablan de los llamados niños artistas, desde la más tierna edad, 3, 4 años, trabajando en televisión, en cine, cantando, en fin, hasta hay orquesta y uno lo ve de manera constante en todos los ámbitos, ¿verdad? Del cine, uno ve, por ejemplo, los famosos niños estrellas, por cierto, que devengan una cantidad importante y hasta terminan manteniendo la propia familia. Entonces, fíjense que se habla de trabajo bajo amenaza. Obviamente que el concepto de amenaza, a los efectos de ser responsable a alguien por este delito, tendría que pasar, y en buena parte de los delitos de violencia contra menores, por un examen, por un peritaje psiquiátrico, psicológico, que haga revelar realmente la condición de sentirse amenazado en el ámbito de un trabajo. Entonces, bueno, es un delito que en lo lacónico de su expresión no deja de encerrar una gran profundidad en cuanto a los supuestos de hecho. Admisión o lucro por trabajo contraindicado, artículo 256. Quien admita a un niño o niña o adolescente a trabajar en actividades contraindicadas en el resultado del examen médico integral conllevará una pena de 6 meses a 2 años. En la misma pena incurre quien se lucre de dicho trabajo, con lo cual el legislador entiende que
pudieran existir dos tipos de responsables. Es decir, a quien estaría obligando a trabajar aun cuando el previo examen revele la contraindicación psíquica o psicológica con respecto al niño, pero también quien se estaría beneficiando de dicho trabajo. Es decir, el concepto de patrono, lo cual no es necesariamente similar al concepto de empleador. Entonces, pero el ámbito del derecho laboral debería estar presente aquel test de laborabilidad en la cual se habla de subordinación, dependencia, condiciones de medio ambiente del trabajo, ajenidad y realización del servicio. Entonces, la contraindicación exige necesariamente una especie de condición objetiva de punibilidad. Es una condición sine qua non para la realización, para la responsabilidad por el delito, la existencia del examen que contraindique. Con lo cual, ante la inexistencia, la omisión del contraexamen y revelar de forma posterior que esa actividad era contraindicada, el propio mutis, la propia ausencia, conllevaría a la responsabilidad penal. Admisión o lucro por trabajo de niños hasta 8 años de edad. Me quería dejar de último de este delito por la hipótesis que había mencionado con anterioridad. Quien admita trabajar o se lucre por el trabajo de un niño o niña de 8 años o menos. Quien admita trabajar o se lucre por el trabajo de un niño o niña de 8 años o menos será responsable del delito descrito en el artículo 257 de 1 a 3 años. Yo creo que aquí nos encontramos con un problema de antinomia entre este ilícito y el delito de admisión o lucro por trabajo contraindicado en el artículo 256. Con lo cual estaríamos hablando de una especie de doble, ¿verdad? De doble débil jurídico ubicado en la relación. El indubio pro reo que exigiría la realización del examen para verificarse la contraindicación y el interés superior del niño ante una norma como esta tan lacónica en la cual no se muestra de forma alguna algún tipo de limitante frente a ese niño que trabaja en menor de 8 años. Evidentemente, tendría que salvaguardarse la integridad del menor. Por favor, ingresen en la próxima sesión para continuar con esta disertación con las mismas coordenadas que tenemos en este momento.